Hablemos de la composición de funciones. La composición de funciones quiere decir generar una nueva función de tal manera que primero apliquemos una función y simultáneamente otra función, es decir, vamos a como introducir una función dentro de otra. Mira, tenemos una función f, un punto o un número real lo transmite al rango como f de x, ¿sale? Y después se imagina que pues a este punto se lo lleva otra función g. Y recuerda que el transporte pues es la g, es g de este punto, g de f de x. Observa que la f quedó dentro de la g. Entonces, en lugar de hacer estos dos caminos, podemos hacer un solo camino. Y ojo aquí, porque hay error luego a veces en cómo leemos esta notación. A veces la leemos g compuesta con f, pero eso es incorrecto. Fíjate que la primera función que aplicamos es f. La bolita es composición compuesta con la otra función con la que usamos, f compuesta con g. Se lee de derecha a izquierda. Y mira, aquí debes de tener una consideración importante. El dominio de la función f y su rango. Pero el rango también es de donde va a tomar los puntos g, es decir, debe de también ser parte de su dominio. Por eso aquí dice rango de f y g de dominio de g. Entonces, lo más ideal es que estos dos sean iguales, que el rango de f sea igual a el dominio de g, para que no exista ningún problema. Pero bueno, ¿cuál es el dominio de esta función composición? Ah, mira, son los números que viven en el dominio, son los números que yo voy a tomar aquí. Cuando me los llevo acá, estos números también deben de pertenecer al dominio de g. Ahorita voy a hacer un ejemplo para que veas que no siempre se pueden componer funciones. Recuerda, te hago mucho énfasis en esto de los dominios porque a veces nada más nos soltamos a hacer operaciones de composición y somos muy buenos en la composición, pero no nos fijamos en estos detalles finos que hay veces que las funciones no se pueden componer, ¿vale? Pero para ejercicios prácticos sirven que aprendas a componer varias funciones y no le prestes atención al dominio, pero aquí préstale atención a lo que te estoy diciendo. Vamos con este primer ejemplo. Tenemos dos funciones algebraicas, sus dominios y sus rangos, sus expresiones, y vamos a hacer la composición. Y mira, te voy a explicar un poco detallado cómo son los diagramas de aquí abajo. Mira. Recuerda, f compuesta con g, evaluado en un punto es, esta función va adentro y esta función va afuera. Recuerda eso. ¿Qué expresión tiene la función f de x? Observa que lo puse en rojo, está dentro de la función g. Y mira, observa la función g. Aquí dice x, aquí dice que lo que yo ponga aquí es x al cuadrado más 1. Si yo colocara la a, aquí debería de colocar a cuadrada más 1. Si aquí yo colocara el número 3, 3 al cuadrado más 1. ¿Qué estoy colocando en lugar de la x? X más 1. Por eso te lo puse en rojo, mira. Entonces, en lugar de colocar la x, debo de colocar x más 1 al cuadrado. Esa es la composición. ¿Ves cómo estoy evaluando en números? Esto es un número, al fin y al cabo, la función g. Desarrollo, mira, lo evalué y más 1. Observa el color, ve el detalle, ¿sale? Desarrollo el binomio al cuadrado más 1. Recuerda que el binomio al cuadrado no nada más es este al cuadrado más este al cuadrado, es el primero al cuadrado, el doble por el primero por el segundo y el último al cuadrado. Entonces me da esta expresión, porque es x cuadrada, 2x, 1 más 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Esta composición sí se puede efectuar porque, mira, de f de f está su dominio y su rango. Aquí está. Y el dominio de g es el mismo que el dominio, el dominio de g es el mismo que el rango de f. Por eso sí puedo ir de aquí hasta acá. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo?
Es decir, de un punto que yo tomé aquí, sí puedo pasar hasta acá. Ahora, al revés, es decir, G compuesta con F. A veces sí se puede hacer y a veces no se puede hacer. En este caso sí se puede hacer, mira, ¿por qué? Ahora empiezas con G. Estás de aquí para acá. Recuerda que el dominio de la composición de funciones decía, son todos los puntos que estén aquí en este dominio, tales que cuando te lo llevas aquí, siguen estando en el dominio de F. Y mira, aquí dejé un espacio. El dominio de F es más grande porque son todos los números reales. Es decir, todo lo que yo me lleve de aquí sí vale para la función F. En el siguiente ejemplo voy a hacer uno donde un número de aquí me va a dar un número que no pertenece a esta función, ¿vale? Entonces sí puedo ir de G y después aplicarle F. G y aplicarle F. G va adentro y F va afuera. G, ¿cuál es su expresión de G? X cuadrada más 1. Nuevamente, fíjate la expresión que tiene F. Si aquí dice X, lo que tenga aquí, le sumas 1. Si aquí dice A más 1. Si aquí dice 8, 8 más 1. ¿Qué dice aquí? X cuadrada más 1. Escribo X cuadrada más 1 y le sumo 1. Pues esto es simplemente X cuadrada más 2. Observas que la composición de funciones tiene sus detalles con los rangos y los dominios. Ojo, yo te voy a ayudar para que las funciones que te pida componer, ya sea F compuesta con G o G compuesta con F, se puedan hacer dichas composiciones, ¿vale? No te vas a estar preocupando por esto de los dominios. Déjame explicarte el segundo ejemplo donde no se puede a veces hacer una de las composiciones y no siempre son composiciones de dos funciones, pueden ser de 3, de 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Para este ejemplo tenemos una función racional. Aquí está su dominio y su rango. Observa que el dominio no acepta el 0 porque el 0 hace una indeterminación, algo que no está definido, ¿vale? Y el rango también no acepta el 0. Y la otra función pues es x menos 1, donde su rango son todos los números reales y su dominio también. ¿Qué pasa si me piden aplicar la función G compuesta con F? Es decir, primero aplico G, así como lo veo aquí en el diagrama, y después aplico F. Pues no se va a poder. ¿Por qué? Mira, G toma todos los números reales y los lleva a todos los números reales. Pero mira, F es más quisquilloso y dice, no, 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 yo no acepto a todos. El 0 yo no lo acepto. El 0 no queda en mi dominio porque tampoco lo voy a poner en el rango. Imagínate que tú ignoras esto de que no se puede y haces la composición. Es decir, G va adentro y F va afuera. ¿Cuál es la expresión de G? X menos 1. Fíjate nuevamente, si aquí es X, dice 1 sobre X. Si aquí es A, 1 sobre A. Aquí dice X menos 1, entonces sería 1 sobre X menos 1. Y tú ya feliz de la vida dices, sí se pudo hacer. Ah, pero fíjate, ¿qué pasa si tú tomas el punto número 1? Es decir, si X vale 1. Cuando yo escribo en lugar de X, escribo el 1, aquí me da G de 1. ¿Cuánto vale G de 1? Si aquí dice X, aquí pongo X, aquí dice 1, sería 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Es decir, yo le estoy mandando el 0 a la F, pero la F me dice que no acepta el 0. Mira, el punto 1, el número 1, a la G le acomoda el 0, pero F ahí lo va a dejar porque F no se lleva el 0. Ya no puedo pasar para acá. ¿Ya entendiste por qué no? Porque mira, si yo pasara el 0, 1 entre 0 no está definido. Sabemos que las divisiones entre 0 no se pueden realizar. ¿Estamos de acuerdo? Ya observaste el detalle que uno debe de tener con los dominios y con los rangos. Sin embargo, al revés sí se puede. F compuesta con G. F va adentro y G va afuera. La expresión que tiene F
es 1 sobre x. G de x tiene esta expresión, lo que yo observe aquí, la voy a colocar aquí, le voy a restar 1. Lo que yo observo aquí, lo coloco en rojo y le resto 1. Y mira, aquí no hay ningún problema porque el único problema para esta función sería el 0. Pero fíjate, primero voy de f. F no acepta el 0 ni tampoco en el rango. Y después de aquí voy hacia f, digo hacia g. G acepta todos los números, pues no hay ningún problema. Nunca me llevé el 0. Desde aquí lo dejé. Aquí tampoco está el 0 y cuando llega acá tampoco va a estar el 0. ¿Sale? Nuevamente te comento, no te preocupes tanto por los dominios, pero sí trátalo de entender que no siempre se puede realizar la composición de funciones. ¿Vale? ¿Se puede realizar f compuesta con f? Sí, porque tienen el mismo dominio y el mismo rango, ¿sale? G compuesta con g también, pero a veces no se puede g compuesta con f o viceversa. Te invito que en los ejercicios nada más estés al pendiente de los dominios, pero recuerda, yo te voy a poner puras funciones donde sí se puedan las composiciones y en los ejercicios te lo voy a especificar. Realiza esta composición. No, a veces no te voy a pedir las dos porque quizá la otra no se pueda. ¿Estamos de acuerdo? Espero te quede claro cómo se hizo la suma, la resta, la multiplicación, la división y la composición. Para finalizar, déjame hablarte de las funciones trascendentes que debes de tener como las funciones comunes que debes de dominar sus características. Vamos a comenzar por la función seno. La función seno observa cómo es su gráfica. Tú me puedes preguntar cómo sabemos que su gráfica es así. Necesitamos más herramientas, son las herramientas que vamos a ir aprendiendo para comprobar que en realidad esta es su gráfica. Pero mira, observa que solo su punto máximo, estas onditas que tú ves aquí, tienen una cresta y un valle, es decir, uno que está arriba y uno que está abajo. El máximo valor que puede tomar es el 1 y el mínimo valor que puede tomar es menos 1. Por eso su rango es de menos 1 a 1. ¿Y cuál es su dominio? Todos los números reales. Recuerda que las funciones trigonométricas surgen por la relación entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo, que es lo que has visto en geometría y trigonometría. Recuerda que los ángulos en las funciones trigonométricas se trabajan con radianes, es decir, en 0 vale 0 el seno, en 90 grados, porque es pi medios, vale 1, en pi vale 0. Observa algo importante, mira que en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, en 5pi, tanto para los positivos como para los negativos, la función vale 0, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Estas son como las características que debes de tener más en cuenta. Y mira, ahora la función coseno tiene el mismo dominio y el mismo rango, es decir, su máximo valor es 1 y su mínimo valor es menos 1. Pero fíjate que en 0 no vale 0 como la función seno, vale 1. Y fíjate que ahora se anula, vale 0 en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, tanto para los positivos como para los negativos, es decir, para los múltiplos impares de pi medios. Ve que después va haciendo menos 1, 1, ¿vale? La función exponencial. La función exponencial tiene el número de Euler, así se llama el matemático, ¿vale? Te invito a que investigues dónde surge el número de Euler y qué modela en la vida real. Más adelante vamos a hablar de esto, ¿sale? La función exponencial es de esta manera. Siempre es creciente, nunca es negativa, es decir, nunca va a pasar hacia abajo, siempre va a ser puros números positivos y una asíntota horizontal, aquí la estás viendo, es el eje X. Mira, su dominio son todos los números reales y su rango es desde el 0 hasta el infinito. No toca el 0 porque es asíntota. Recuerda que se va a acercar muchísimo, pero nunca va a valer 0. Bueno, esta función exponencial sirve mucho para, pues, las medidas de crecimiento de población de bacterias, ¿sale?
por ejemplo, también de la reproducción de peces. Un día tienes, no sé, 2 peces y otro día ya tienes 40 y otro día ya tienes un montón. ¿Has escuchado la palabra cuando dice, no, se está creando un desastre de capacidad o de magnitud exponencial, es decir, que crece muy rápido? Y aquí tenemos la función logaritmo natural. Es la inversa de algo que es la exponencial. Observa, mira, observa cómo están al revés. Su dominio son todos los números que empiezan desde el cero en adelante, sin tocar el cero. Es válida para puros números positivos. Observa que esta es como si tú lo vieras en un espejo aquí, a la mitad. ¿Vale? Es la inversa de esta función. Su asíntota vertical es el eje Y. Mira, aquí había una asíntota horizontal, ¿vale? Bueno, ¿qué te quiero decir con estas funciones? Todas estas funciones van a tener la misma gráfica, pero lo único que va a pasar es, por ejemplo, si yo aquí le pongo seno de x más 1, es que la gráfica se va a mover. O si aquí afuera del argumento de la función trigonométrica le pongo más 3, pues va a subir. O sea, toda esta gráfica como que la subo 3 unidades. ¿O qué pasa si le pongo aquí 3x? ¿Qué pasa con esta amplitud? Ahorita te voy a mostrar en GeoGebra que las gráficas son las mismas, pero ya sea que la desplaces a la izquierda, a la derecha, arriba o hacia abajo. Déjame mostrarte. Vamos a recurrir a GeoGebra. Aquí escribes y igual al seno de x. Aquí está la función b que en 0 empieza en 0. Su máximo valor es 1 y su mínimo valor es menos 1. Como te comentaba, ¿qué pasa si yo le pongo dentro del argumento más 1? ¿Observas? Mira, déjame marcarlo con el punto para que veas dónde se marca el punto. Mira, esta es la función original. Recuerda colocar un punto. Aquí es de donde se origina, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa cuando yo le escribo dentro del argumento más 1? ¿Observaste que el punto se movió una unidad a la izquierda? Es decir, la gráfica se conservó, su máximo en 1 y su mínimo en menos 1, pero en, ¿cómo se llama? En 0 ya no vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo le pongo más 2, como que se debe de mover 2 unidades a la izquierda. Ahí está. ¿Qué pasa si yo le pongo menos 1? Mira, aquí está la original, en 0, ¿sale? Déjame borrar este punto para nuevamente colocar, para que observes dónde se va a mover el punto. Ahí está. ¿Qué pasa si yo le pongo ahora menos 1? Se mueve una unidad hacia la derecha, ¿sale? ¿Qué pasa si le escribo menos 3? Se debería de mover 3 unidades a la derecha, ¿sale? Ahí está, nada más que el punto no se movió. Mira, déjame volverlo a repetir. Siempre que no quede seguro, puedes volverlo a repetir. Colocas el punto y dices x menos 3, ¿sale? Se debe de mover 3 unidades, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué pasa si a la función original, a seno de x, le colocas un más 1 afuera? ¿Observas cómo la función subió? ¿Sí observaste cómo la función subió? Aquí estaba el origen. Mira, déjame otra vez ponerlo aquí. Y está. El punto, aquí está. Y le colocamos más 1 fuera. El punto debe de recorrerse aquí, mira. Lo puedes mover para que lo pongas ahí. Bien. Se subió una unidad. Si yo le colocara más 2, se sube 2 unidades. Si le colocara más 3, 3 unidades. O bien, si le coloco menos 6, baja 6 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Y mira, sigue manteniendo la misma amplitud de menos 1 y 1. Pero mira, fíjate aquí, en la original.
es menos 1 y 1. ¿Qué pasa si ahora yo le pongo 3 veces el seno de x? ¿Qué pasa con la amplitud? Mira, observa que ya no fue de menos 1 a 1, si ahora es de 3, de menos 3 a 3. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si yo le pongo 5. Ah, mira, pues ahora la amplitud cambió, ¿verdad? ¿Y qué pasa si le pongo signo menos? Es decir, menos 5 ahí. ¿Qué pasó? ¿Me puedes decir? Si observaste, mira, fíjate bien, 5 es así, y menos 5, ¿qué pasa? Te lo dejo para que lo pienses. Otra cosa, ¿qué pasa si yo le pongo un 2x? Mira, quiero que veas la función original primero. ¿Qué pasa si yo le pongo un 2 dentro del argumento? Porque ya le sumamos cosas y le restamos cosas dentro del argumento. Fuera de la función seno, ya vimos que sube y que baja. Cosas dentro del argumento solo lo recorre izquierda o derecha, ¿sale? Números fuera del seno amplían hacen más grande la amplitud. ¿Y qué pasa si yo le pongo 2x? ¿Viste que la onda ya no es tan larga? ¿Qué pasa si le pongo 3? ¿Estás observando qué es lo que pasa? ¿Ves cómo se mantiene la misma gráfica, pero solo cambian detalles? Puedes checarlo con el coseno, con la exponencial, con el logaritmo, que también va a hacer lo mismo. Mira, vamos a poner la exponencial para que observes. E a la x. Ahí está la gráfica y pasa en 1,0. ¿Qué pasa si yo le pongo arriba en la x un más 1? Se movió a la izquierda, como ya sabíamos. ¿Sale? ¿Qué pasa si le pongo un menos 3? Se debería de mover esa misma gráfica 3 unidades a la derecha. Ahí está. ¿Qué pasa si yo le dejo fuera el más 2? La gráfica sube, ¿sale? Y mira, observa que la asíntota ahora es la recta más 2, y igual a 2, ¿sale? La asíntota horizontal. Es decir, nada más subió tanto la asíntota como la función. ¿Y qué pasa si yo le pongo números fuera? Por ejemplo, 5. La hice como más vertical, como si creciera mucho más rápido. Observa la original. ¿Y qué pasó cuando le puse 5? ¿O qué pasa cuando le escribo 8x? Todavía crece mucho más rápido, ¿verdad? Entonces te invito a que explores estas funciones. La gráfica es la misma, pero con las cosas que le vas agregando o quitando, solo se mueve a la izquierda, a la derecha, sube, baja, se hace más grande en este caso, bueno, crece más rápido, en el caso de la exponencial, en el caso del seno, las ondas se hacen más cortas. A continuación, te dejo estos 3 ejercicios, resuelve los incisos que se te piden. Mira, aquí es la función f de x y g de x y realiza estas operaciones que se te piden, ¿vale? Aquí ya viene indicado el dominio y el rango, ¿sale? Recuerda, enfócate en realizar bien las operaciones. Y el ejercicio 2 tiene estas funciones, que son funciones trascendentes, y realiza estas operaciones. Y en el ejercicio 3 describe las características principales de la función seno, coseno, exponencial y logaritmo, ¿vale? Recuerda que estos ejercicios van a venir en tu Classroom, así que te sugiero que los hagas, ¿vale? Recuerda que también dejo el archivo Word en el material para la tarea. Sin más por el momento, te agradezco y nos vemos en la siguiente clase. Bye.